Voces de la diáspora, entrevistas de realidad, historia y análisis. El exterior. Este clamor no puede quedar limitado a un solo territorio. Que se escuche en Valencia, en toda España, en Colombia y en el mundo. La vida, la dignidad humana no debe ser tratada con indiferencia. No más violencia institucional. Bueno, bienvenidos a Contraportada, a este espacio dedicado a los extranjeros y extranjeras, a los colombianos y a las colombianas que viven en el extranjero. Estamos hoy con Henry Steven Rebolledo, que es un psicólogo comunitario y activista colombiano con amplia experiencia en docencia e investigación social. Ha trabajado con organizaciones indígenas y afrocolombianas en la construcción de identidad y participación política. Ha estado vinculado a redes interculturales como la Cátedra UNESCO. Actualmente colabora con Farmamundi, participa en la red Disidencia Migrante contra el Racismo y acompaña a víctimas del conflicto colombiano desde un enfoque psicosocial. Bienvenido, Henry, gracias por estar aquí con nosotros en Contraportada. Bueno, muchísimas gracias. Un buen día para todas las personas que acuden a estos espacios alternativos de reflexión, y también veo que de denuncia importante de lo que acaece en esos territorios donde las colombianidades estamos en distintas luchas y presencias, ¿no? Exactamente, gracias, Henry. Pues hemos decidido que vamos a iniciar con una proclamación que Henry hizo en una protesta hace poco. Firmado por organizaciones distintas de la comunidad valenciana. Los colectivos y organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda indignación ante la brutal acción policial ocurrida en Valencia el pasado 17 de mayo alrededor de las 15 horas contra una familia afrodescendiente colombiano-española. La agresión se inició porque la mujer, quien caminaba con su hijo de 3 años y con autismo, afeó a la policía el maltrato que estaban dando a 2 jóvenes a los que acababan de detener. Ante los gritos de socorro, sus padres y un amigo de la familia bajaron al portal a preguntar qué estaba sucediendo. Más de media docena de agentes de Policía Nacional les golpearon con virulencia extrema. En una intervención absolutamente atroz y denigrante que estuvo marcada por el abuso de poder y una desproporcionalidad inadmisible. Esta familia fue llevada posteriormente a comisaría, donde se nos informa que también recibieron amenazas, insultos y golpes. Vale, pues escuchamos este caso que verdaderamente nos tiene muy consternados. Y bueno, Henry, ¿tú qué detalles más nos puedes dar de la situación actual de la familia y de lo que aconteció en este caso hace menos de 2 semanas? Gracias, pues bueno, inicialmente, pues en este momento esperamos pues que la familia esté, digamos, lo mejor acogida posible por las organizaciones y entre ellas mismas unidas frente a esta agresión, ¿no? Hay que decir que lo que escucharon allí, pues es una iniciativa que nace inicialmente de algunas organizaciones de compañeras de Barcelona, que luego tomamos el comunicado aquí en la comunidad valenciana, organizaciones aliadas, defensoras de derechos humanos, para visibilizar algo que no ocurre aisladamente, sino que este caso, pues es un caso que viene ya, o estos casos se vienen repitiendo, aunque pareciera aleatoriamente, de manera a veces más visible y más contundente en la forma en la que la institucionalidad, en este caso la fuerza policial, se ensaña contra poblaciones inicialmente segregadas, excluidas étnica y socialmente, en este caso la población afrodescendiente colombiana representada por las familias que están allí agredidas, y segundo, migradas,
esto no ocurre o es algo que no vemos como muy usual o muy frecuente contra población propia. Siempre hay otros procedimientos. No quiere decir que no ocurran situaciones. Sabemos que la policía de todas maneras es muy contundente contra las poblaciones más precarizadas, pero se ensaña bastante con personas migradas, pues jóvenes, y si son afrodescendientes o de un origen étnico eh, latinoamericano o de las africanías, pues con más fuerza. La familia recibió en su momento el apoyo solidario de personas de organizaciones. Una de ellas fue una compañera colombiana que se acercó desde el inicio de la organización ENCAT, que es una organización que está en la Comunidad Valenciana y la lidera una compañera colombiana que lleva varios años acá y ha acompañado varios procesos de construcción de paz y de situaciones con personas en situación de violencia, sobre todo colombianas que van llegando aquí a España. Pues el panorama actualmente está un poco en ya lo administrativo. Nosotros y nosotras, algunas mujeres de otras organizaciones colombianas y de gran apoyo de organizaciones de la Comunidad Valenciana en presencia, pues hicimos una manifestación y recibimos también todo el apoyo de otras organizaciones desde otras latitudes, tanto de Europa como de Colombia. Henry, pero cómo está la familia ahora actualmente? Porque pues nosotros supimos que fueron fuertemente golpeadas. En las imágenes se ven como varios policías, o sea, yo conté como unos 6 policías agrediendo a 2 mujeres antes de que llegara la familia a ayudar, y estuvieron 24 horas en la cárcel, y las circunstancias fueron realmente feas, denigrantes, ¿no? Claro, lo primero que ocurre pues es la detención, como suele hacerse. Lo que ocurrió en detalle en su momento es que es un par de mujeres de una familia afrocolombiana. La hija se negó a entregar la documentación en su momento porque ya ella venía por la calle y vio como la policía agredida a un par de jóvenes y ella cruzó palabras con la policía y más adelante fue detenida por uno de los agentes de policía que le pide la documentación y ella parece que opone resistencia un poco a mostrarla y ahí empieza la agresión directa, la forma en la que la atacan. Sí, fueron media docena de policías que se fueron sobre ellas, agrediéndola con estos garrotes. Y luego, pues al ver la actuación, pues baja su padre y baja un amigo que es de la familia que se encontraba allí y también resultan agredidos al punto en que entran hasta el pórtico o la entrada de la finca donde viven y también pues se va metiendo de manera abrupta. ¿Cómo está la familia además de, pues, de la agresión y la valoración de daños? Digamos que pues la afectación es sobre todo y el impacto es moral y psicológico, ¿no? De alguna manera han estado, por lo que nos comentaban hasta la semana anterior, han estado un poco resguardadas, un poco como buscando su propia seguridad entre ellas como familiares y luego recibiendo apoyo y acompañamiento psicológico hasta donde entendemos que ya se los han brindado las organizaciones que la están acompañando. Y hay una red de organizaciones con apoyo y acompañamiento jurídico, tanto de la Comunidad Valenciana como otra de Madrid, pues no mencionaré como nombres para no alterar un poco los procedimientos mejor y porque esta semana no sabemos el caso cómo ha ido avanzando, pero sí han recibido acompañamiento. Afectaciones han habido, por supuesto, ya las han manifestado al punto de que no quieren contactar en este momento y todavía con algunas redes adicionales, sino que la quieren mantener así, un poco tratando de resguardarse y repararse. De algún modo se están intentando organizar, ¿no? También, pues obviamente hay como esto se vuelve un poco escándalo
en la medida en que tenemos que denunciarlo, en que tenemos que visibilizarlo, y eso afecta también. Es como una especie de escarnio público, por eso es que moralmente también hay varias sensaciones allí. Eso, frente a eso también hay que decir que estuvimos siempre preguntándoles la posibilidad de hacer las manifestaciones, si se sentían, digamos, cómodas con que se mencionara su caso, eh, también pues respetando un poco la autorización, y lo que pudieron hasta el momento en que lo hicieron, la primera semana, los primeros 2 días, denunciarlo en algunos medios alternativos, lo hicieron, pero se han resguardado el resto de tiempo. Vale, nosotros, o sea, yo sigo consternada cuando recuerdo las imágenes, que son imágenes bastante violentas. ¿Tú crees qué consideras que es lo más grave y alarmante de la forma como fueron atacadas? Bueno, yo creo que dentro de las cosas, ¿no? De los patrones más graves que se replican allí y que uno ve, es la manera en la que no hay un procedimiento de respeto por todos los derechos, en este caso por un derecho a escuchar a la ciudadanía al final, porque también si vamos al asunto formal o administrativo, estas personas tienen sus documentos, son residentes legales, y no hay un procedimiento respetuoso frente a eso. Luego, tampoco hay un procedimiento que respete la defensa del derecho como mujer, a que también sea tratada si es que hay un procedimiento agravado por otra mujer agente, y sobre todo, pues lo más brutal es la violencia ensañada, ¿cierto? Al punto de no medir consecuencias de una posible laceración, fractura, incluso la muerte en medio de tantos golpes. Es decir, no hay una consideración humana que medie este procedimiento policial. Y segundo, el procedimiento que es seguido cada mes las organizaciones que estamos acá en Valencia y que están desde hace mucho tiempo han venido denunciando, y es el Centro de Internamiento de Extranjería, el llamado CIE, como un centro carcelario, como tú lo llamabas, porque en últimas es eso donde también se violan derechos humanos. Y hay que tener en cuenta que una vez allí, ellas ingresan esas 24 horas, ellas manifestaron y denunciaron cuestiones que no difícilmente pueden ser visibles porque quedan de puertas carcelarias hacia adentro, y fueron las bofetadas, amenazas, insinuaciones e insultos que hubo allí dentro contra ambas, bueno, contra los tres. Y que ahora es el pleito que se busca denunciar jurídicamente. Yo creo que esos dos agravantes, tanto la violencia directa que se vio en la calle, que por fortuna quedó registrada y que se pudo registrar, porque también hay que tener en cuenta que la ley Mordaza, que es una norma que funciona aquí en España, no te permite a ti grabar un procedimiento aunque sea agresivo, y tú puedes tener un problema por ello. Y la otra dificultad es lo que se vive dentro del centro de internamiento. Entonces son dos procedimientos bastante violentos, en este caso casi que es un atentado a la vida contra ellas, y lo segundo pues es un atentado adentro también a la moral y a su derecho de defensa. Y que no hay ningún material seguramente en la cárcel que muestre lo que sucede en ese lugar de confinamiento, ¿no? Además, No, no te brindan el acompañamiento jurídico ni el derecho a la defensa en ese tiempo que estás allí, pues, aunque, bueno, después entras tú en un proceso también de apertura de expediente y ya tú te buscas tu abogado, pero en ese tiempo, como han ocurrido con otros casos, te dejan aguantar hambre porque no te dan ni agua ni comida, estás en malas condiciones, te insultan y te pegan, te amenazan, el trauma psicológico tan fuerte que se genera eso si tú, por ejemplo, no estás en un proceso de documentación, y las insinuaciones de que te van a deportar, de que te vas a ir sin nada, de que dejas a tu familia, etcétera, pues todas esas horas de constante tortura moral y psicológica, pues van a tener consecuencias en el mediano plazo, ¿no? no se respetan para nada los derechos humanos de las personas, es verdaderamente triste
Y quisiera que pasáramos un poco a ver lo de las reacciones mediáticas, porque nosotros lo vimos por Instagram, por Facebook y estos vídeos que pasaron, pero también los medios de España hicieron un reportaje al respecto. ¿Cuál fue tu percepción? ¿Cómo lo muestran los medios en España? Bien, pues el tema de los medios de comunicación masivos y los propagandísticos comerciales, por llamarlos así, y sumado un poco también al discurso público que está reforzado por la sociedad civil, es fuertemente condenatorio. Tiene una tendencia muy a revictimizar a las personas y a poner en duda realmente si aquello que ocurrió es justificable. De alguna manera ponen en duda no el procedimiento policial y la agresión en sí, aunque se ve que es muy fuerte, pero hay sospecha siempre, por lo que uno va viendo tendenciosamente, a juzgar que si la acción o la actitud de la víctima provocó o no. Esto es muy parecido a lo que ocurre en muchos casos que hemos visto de violencia contra las mujeres u otros colectivos. Te pasó eso porque te vistes de esa manera, te Sí. pasó eso porque andas sola, porque andas en la noche, te pasó eso porque estabas tomándote algo en algún bar. Todas esas cuestiones las ponemos en duda. Es un poco lo que vimos allí, tratando de tener mucho cuidado algunos medios en la manera en que exponían el caso, porque obviamente como fue muy masivo y tocó algunas relaciones internacionales, ya que digamos que el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales también se manifestó pidiendo aclaración al respecto. Supongo que allí hubo un poco más de recelo en definir o tomar postura de cierta forma, pero lo que uno puede notar es que hay un señalamiento. En el discurso también de las personas también hay un enjuiciamiento de la familia. Una revictimización, lastimosamente. Y es lo que yo también leí en los medios, no quiero nombrar ninguno, pero no me parecía que fuera nada en apoyo a estas personas que son las víctimas realmente. Has nombrado ya un tema que te quería preguntar, que es la reacción del gobierno nacional colombiano, si están acompañando, si están haciendo algo actualmente. Y sí, sería la siguiente pregunta. Bien, pues allí digamos que tenemos que ser como colombianas y colombianos en el exterior muy críticos frente a los procesos que se viven en las migraciones y en los exilios que tienen las personas. Nosotros consideramos que las migraciones y exilios, por razones que sean, son un proceso muy difícil de desarraigo y en este caso de desprendimiento con Colombia, porque durante décadas no ha sido reconocida la comunidad en el exterior, ha sido marginalizada, abandonada de todos los procesos, a pesar de que uno cuando está afuera sigue pensando y sigue trabajando y quienes hacemos algo de activismo conectados con ese accionar con Colombia. Tal vez este gobierno y más recientemente ha activado varios canales de atención, más escucha y un poco más de cercanía. No hay que desconocer los procesos que se hacían anteriormente con las víctimas en gobiernos anteriores, porque también gracias a las organizaciones víctimas hemos sido un poco más escuchadas en los informes, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad y demás. ¿Por qué pongo esto de plano? Porque sí ha habido determinada atención, pero yo considero en particular que es porque lo que ocurre con este hecho es una alerta alta y que la hace el presidente Gustavo Petro, hay que reconocerlo, frente a unos procesos políticos punitivos, ¿sí? De los gobiernos de derecha que van avanzando en determinados países y a través de su fuerza policial va brutalizando a las comunidades migrantes. Entonces, sí ha habido un interés en visibilizarlo, ha habido un interés en cuestionarlo un poco, pero todavía falta efectividad en el acompañamiento, porque en el caso de Cancillería y de el consulado, lo que uno puede ver, lo que se nota en sus redes es que publican la denuncia, digamos, rechazan los actos,
pero no reconocemos hasta la fecha que haya un acompañamiento jurídico, un acompañamiento tal vez o un pronunciamiento más diplomático y serio frente a lo que ocurrió o una explicación contundente de lo que ocurrió. Entonces, no ocurre solamente acá en Valencia, este no es el caso aislado, porque no lo podemos volver solamente como este caso, eh, digamos, significativo. No, hace parte de cuestiones que ya habían pasado. Justo hace 5 años, recordemos, que aunque no, 5 años es media década, pero se sigue repitiendo la brutalidad contra George Floyd en Estados Unidos, lo que están viviendo en este momento los connacionales que están siendo también brutalizados y deportados en Estados Unidos, y bueno, lo que pasa en países de frontera como es España también. Y, Entonces, y que contundencia no ha habido. contabas, y que tú me contabas también lo que le sucedió al africano Abdullah Ba, ¿no? En Palmas, que fue asesinado hace poco. En Palmas hace poco un chico también fue asesinado por agentes. No hubo mediación, no hubo una actuación en defensa del derecho humano legítimo y un procedimiento policial adecuado. Bueno, eso uno puede decir que es lo que ponemos en juicio, ¿no? Y que tendrá que entrar a valorar, pero realmente lo que estamos denunciando, o vemos que denuncian sobre todo las organizaciones antirracistas y las organizaciones de Casa África aquí en Valencia, a quienes nos acompañan también en este caso, es que efectivamente esto que pasó es uno de tantísimos casos que vienen ocurriendo, como las masacres que han ocurrido por ejemplo, en Melilla, que es frontera con el norte de África, pues eso es Estado español, y hasta hace unos años también ocurrió una masacre fuerte, y constantemente hay muchas violencias frente a los cuerpos de personas racializadas, africanas o racializadas como negras. Aquí ocurre seguido de manera menos visible y son un poco más sutiles las formas, pero se han ido denunciando. Cada año, digamos que el acompañamiento que hacen estas organizaciones es demostrar cómo terminan estas personas golpeadas, y bueno, no las asesinan todo el tiempo, pero hay una forma más sutil de matar que es la muerte moral, Muerte moral. el empobrecimiento en el que las ponen y la racialización. Ujú. Exactamente. Y con el caso del joven Ba, pues escuchábamos parte de la sociedad civil que decía no lo mataron solo a él, nos mataron un poco a todos. ¿Cuál es la reacción ante este nuevo caso de la familia afrocolombiana, pues por parte de la sociedad civil ahí en España y quizás un poquito también sobre la reacción del gobierno español? Pues yo creo que el caso empezando por el gobierno, de alguna manera, quienes estamos acompañando los procesos y nos preocupa lo que se va incrementando, que son las formas de violencia contra las personas migradas y racializadas, es que a propósito de los cambios de gobierno, se van perdiendo muchos derechos, ¿no? Esto está vinculado también con la forma en la que se han perdido garantías de protección de la población migrada en esta comunidad, al menos que tuvo un cambio de gobierno en el que llegó unos partidos tradicionales y han venido haciendo bastantes recortes a determinados programas sociales, ha habido una reestructuración en la parte administrativa de las migraciones, evidentemente es una exclusión. La respuesta, yo creo que el gobierno ha evidenciado en este momento, obedece a su propia estrategia, ¿no? De generar de alguna manera un recorte en los apoyos, un recorte al respeto por las migraciones, porque de caras para acá se privilegia sobre todo a la persona que es propiamente comunitaria y sus derechos están garantizados, pero para las demás no, porque pues se viene, o es la mirada que uno entendiera, ¿no? Están aquí en este país, están en un proceso irregular, están usurpando determinados espacios
y determinados derechos que no les podemos garantizar y que no se los vamos a respetar. Obviamente eso en lo oficial no está. El gobierno en este momento se ampara bastante con, por ejemplo, las regularizaciones que están haciendo a favor, según ellos, de las comunidades migrantes que fueron afectadas en el caso de la DANA. Hay un proceso, terminando un proceso de regularización masiva a un gran número de personas afectadas por la DANA aquí en la Comunidad Valenciana, y lo otro son los procesos de regularización que se vienen y con eso resarcen de alguna manera y entienden ellos que están resarciendo. Pero de cara a las otras poblaciones que pues están en las calles y que pueden señalar y que con quienes tienen derecho a decidir si son prescindibles o no, pues las siguen atacando violentamente, tanto simbólica como directamente, por decirlo así. Es un poco la respuesta. A mí me parece que es una doble moral, porque por un lado se justifican de alguna manera o tratan de calmar el movimiento y la denuncia que se hace por el reconocimiento del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, de los derechos que deberían tener las personas que están acá y que ya llevan bastante tiempo, y por otro, las apaleamos y las denigramos en la calle. Entonces es un discurso muy doble moral, en mi manera de ver. Que como tú ya lo has nombrado, pues no solamente se ve en España, sino en Europa y en todo el mundo, que hay esa agresión y esa manera de actuar en contra de todo lo que viene de afuera de los países donde estamos viviendo muchos colombianos alrededor de todo el mundo, lastimosamente. Yo tengo aquí unas cifras que encontré de entre los años 2015 y 2022, donde habla de 162 personas que murieron en actuaciones o bajo custodia policial en España entre esos años. La causa de muerte más repetida en los datos que facilita la misma administración española es natural, por muerte natural. Dice que con 65 personas fallecidas desde el 2015, 27 de ellas entre el 2020 y el 2022. 162 personas murieron en actuaciones o bajo custodia policial en España en esos años, y esa cifra incluye al menos 23 fallecidos, o sea, perdón, no incluye a los 23 fallecidos que tú nombrabas en Melilla en junio de 2022. Y solo se ha informado en 25 casos se nombra la nacionalidad. 11 de ellos eran extranjeros, o sea, hay una gran proporcionalidad de los extranjeros. Esa es tu percepción. Lastimosamente, eso es hasta el año 2022. Yo no sé si tú tienes otros datos sobre esto. Pues al menos aquí en España podemos decir que lo que se puede medir se mide sobre todo por los delitos de odio, ¿no? Que hay un tema controversial frente a esos delitos que han ido en aumento en realidad cada año, y cada año hay más de 2.000 denuncias por delitos de odio, y esto ha ido acrecentándose porque suben más del, bueno, estos son cifras aproximadas y muy por encima de lo que puedo recordar, pero crecen en más de un 15 o 20% anualmente. El asunto y lo controversial que te decía es que quienes acompañamos a las personas de a pie a hacer diferentes formas de sobrevivir aquí en el país, desde la búsqueda de empleos mal remunerados, explotados porque no tienen documentos, o de búsqueda de vivienda, de acceso a la vivienda, que son otras formas de violencia porque eso lo tiene un boom inmobiliario y de propietarios, o de acceso muchas veces a recursos alimentarios porque no alcanza el dinero para llegar al fin de mes. Nos damos cuenta que son violentadas de alguna manera con palabras soeces, discriminatorias, y muchos casos por golpes o por violencia directa que no se pueden denunciar, o por intentos de abuso, que hay que decirlo allí, sobre todo con nuestras mujeres latinoamericanas. En el caso mío, yo acompaño mucho a la organización, en la organización Mucha Mujer Latinoamericana, y son violentadas sexualmente, y no pueden denunciar porque no están en una situación regular administrativa. Y son muchísimas las personas que
están en esa situación y entonces si lograran denunciar, yo creo que eso más que duplicar generaría una gran cantidad de una situación que no quieren ver en realidad los gobiernos y que se tapan diciendo que, bueno, que tienen oficinas administrativas para hacerse cargo de denuncias y de este tipo de violencias, pero que en realidad no funcionan, porque no son escuchadas, no hay canales de atención. Las organizaciones sin ánimo de lucro sí tienen un panorama un poco más, las que están trabajando todo el tema de acompañamiento con mujeres, de formación para la población migrante, las que están trabajando sobre todo con derechos humanos. Aquí yo tengo que mencionar a Valencia Acoge porque hace un gran trabajo como organización eh, con este gobierno y con otras subvenciones para escuchar esas voces que vienen con violencias que han vivido antes y que terminan aquí replicándose, pero que tampoco pueden denunciarlas porque están recién llegadas a un país donde se está normalizando su situación. Ese es un lío difícil de datar, como es difícil de darle dato a quiénes son las personas realmente que están siendo las que llegan migrantes. En nuestro caso colombiano, con la diversidad que tenemos, cultural, étnica y de regiones, digamos que eso se generaliza y está muy normalizado. No tenemos datos exactos. Entiendo, sí, debe ser bastante fuerte. Y bueno, yo me imagino que debe ser todavía más fuerte en el extranjero ser mujer, ser negra, o sea, hay muchos más factores además de ser extranjero, ¿no? Claro, hay factores de vulnerabilidad en distintos niveles, en varios niveles. Entonces, si tú eres un chico o bueno, una persona en una condición de diversidad sexual, por ejemplo, pero además eres pobre, eres racializada por negra, por india, por como en esos calificativos que nos pueden colocar acá, por cualquiera de las cuatro dimensiones, vas a recibir una forma de exclusión directa. Entonces, claro, entonces es la violencia por intersección, ¿no? Es la agresión por intersección que se vive y la amenaza por intersección. En eso yo creo que hay un gran trabajo, ahora que me preguntabas por el tema de la sociedad civil, por hacerlo visible y consciente, porque definitivamente, pues hay, aunque las personas sobre todo nosotros los colombianos, cuando migramos y llegamos a este país, vemos la diferencia de la violencia directa que vemos allá, la que vemos acá, padecemos las formas de racialización y de xenofobia en la institucionalidad. Y eso es el relato que nos cuentan las personas cuando se burlan de nuestros acentos, cuando no entienden lo que decimos, pero tampoco se toman el respeto de preguntarlo de buena manera, cuando hay atenciones privilegiadas, pero además de eso te señalan, cuando te tiran de ignorante, cuando te mandan y te echan del país todo el tiempo, y también en las administraciones públicas, cuando no encuentras una orientación adecuada, pues ahí es donde tú sientes la exclusión, ¿no? ¿Tú ves esos paralelismos también con, ya que nombras Colombia, también esas cosas suceden también en nuestro país, ¿no? Sí, hay un asunto de identidad difícilmente trabajado todavía. Creo que yo hacía un acompañamiento allí con las comunidades indígenas en los resguardos y también en el sector universitario, ¿no? En la, la racialización también que se vive por parte de del citadino, del urbano, de la persona que nace en la ciudad y que se burla del campesino indígena, que se burla del campesino o del la personaje de territorio afrodescendiente, y que encuentra en el aula o que encuentra en la ciudad el rechazo, pues también genera muchísima exclusión. Lo que pasa es que finalmente ahí terminamos adaptándonos mucho más rápidamente y somos muy coetanos. De alguna manera eso se va asumiendo y hay un sincretismo o hay una sobreadaptación ahí cultural. Las comunidades en las ciudades en Colombia pues terminan de alguna manera o se adaptan o rechazan y resisten, ¿ya? Entonces hay un asunto de políticas de resistencia a la identidad fuertes
en espacios educativos, en espacios sociales. Pero acá difícilmente las personas en España, me devuelvo, las comunidades indígenas también logran difícilmente hacer un tejido social y político, porque tú estás lidiando con adaptarte al clima, al cambio gastronómico, a buscar trabajo, a que es difícil entre nosotros como comunidad hacer tejido social porque nos cuesta, y a comparación de varios países, a nosotros los colombianos todavía nos cuesta. Allí es donde uno se da cuenta que las décadas de violencia que vivimos en Colombia nos marcan bastante para generar entre nosotros mismos unos roces, unas disputas, situaciones de envidia, peleas, competición, sobrevive el que más puede. Eso lo aprendimos en Colombia, a sobrevivir de esa manera desde la cultura de la guerra, de la violencia, porque Ujú. terminamos replicándola también un poco. El trabajo es también un cambio de patrones culturales para aceptar y decir, y eso no, pocos somos conscientes de eso, hombre, tenemos una diversidad allá, la estamos trasladando acá o estamos llegando acá. Acojámonos y cuidémonos entre todas las personas, ¿no? Claro. Aquí cuesta ese cuidado. Y bueno, o sea que muchas personas que vienen huyendo de toda esa violencia estructural que hay en nuestro país vienen acá a Europa y terminan sufriendo todavía circunstancias mayores, peores, ¿no? Yo creo que también es importante que las personas pues sepan eso, que no es que todo es lindo en Europa y nos van a recibir con los brazos abiertos. Claro, hay algo que tratamos de hacer consciente y es que la gente que está todavía con su proceso o su proyecto a veces desorganizado de salir de Colombia a establecerse en un país como España, que es de entrada a Europa, sacar el mito, ¿no? Sacar el mito de como hablamos castellano, que además es un castellano totalmente diferente porque el castellano colombiano, que tiene tanta influencia más de lenguas gallegas, bueno, de la parte sur, es un Tour, sí. castellano, claro, es un castellano, sobre todo que tenemos muchos castellanos em, más de la zona costera, de nuestras mismas, Sí. un castellano muy costero, no es el mismo castellano que se habla acá y el sentido de las palabras no es el mismo. Ahí nada más hay un choque cultural, es que no somos Enorme. conscientes. Es Creemos grande. que claro, creemos que con el mismo castellano nos van a entender y no nos damos no, no tenemos la habilidad social para expresarnos al otro, para hablar despacio y que nos entiendan, allí ya. Y de ahí para arriba también creo que de entender que hay que construirse en red social, en tejido social. Nos cuesta bastante entre nosotras asociarnos como personas, nos cuesta bastante en buscar apoyo, creemos que el apoyo es solamente económico y material, y claro, en el caso de España hay apoyos porque se han ido perdiendo, pero los ha habido. Sin embargo, hay otros tejidos que también hay que valorar, que las organizaciones españolas también han con los años apoyado a muchas organizaciones latinoamericanas para su propia comunidad. O sea, aunque el reto es grande y no todo es éxito, como creemos, que vamos prosperando a poco y vamos consiguiendo las cosas y estamos bien porque estamos en un, entre comillas, estado de bienestar. em, hay retos grandes frente a eso, pues también hay cosas positivas. Lo primero que tú escuchas en la comunidad colombiana es, ¿por qué te has quedado? ¿Por qué sigues acá? ¿Por qué la luchas para estar acá? La tranquilidad. Entonces Ok. volvemos al asunto de las desafortunadas violencias que estamos viviendo en Colombia, ¿no? Y que somos conscientes aquí de que las podemos dejar atrás con un sacrificio grande que es no regresando por ahora al país, aunque uno quiera estar allí cualquier fecha de su región. Yo no sé tú de dónde eres, por ejemplo, pero yo me imagino que una fiesta es que sabes que se reúne la familia, además de diciembre, pues la añoras, pero tú dices, bueno, y la pobreza y la seguridad en la calle,
para mis hijos, si tienes niñas, es Es fuerte, complejo, sí, es fuerte. es fuerte, sí. No, pues yo soy de la costa. Ahí también hay que extrañar el mar y extrañar muchísimas cosas. Eh, pues ya vamos casi que terminando. Yo quisiera que viéramos un cortito más de una manifestación en la que estuviste también. Hacemos también un llamado a la población a no mirar hacia otro lado y a denunciar y actuar cada vez que se produzca una agresión como esta. No es tan complicado ponerse en el lugar de estas vecinas. A nadie le gustaría salir del portal de su casa o ir por la calle caminando tranquilamente y recibir una paliza simplemente por ser racializada. Basta de racismo, exigimos justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. ¡Basta ya del abuso policial! 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 Bueno, aquí pues tú pues envías este mensaje a la sociedad civil. Yo quisiera que extendiéramos este mensaje hacia las personas migrantes en Europa y en el mundo. Hay la posibilidad de que entre nosotros en el extranjero pues nos apoyemos un poquito más. ¿Qué podemos hacer nosotros viviendo en otros países? Bueno, yo, pues a manera personal, lo que puedo decir es, siempre promovemos que las personas de alguna manera se vinculen, porque si estamos padeciendo como personas el desarraigo cultural, que no queremos que se pierda, también queremos promover la conciencia de lo que está ocurriendo aquí y en Colombia. Promovemos que las personas se asocien, incentivamos a las personas a que conformen tejido. Em, por supuesto que no se trata de algo que ocurre muy frecuente y es que se folclorice la colombianidad en el exterior y que creamos que es solamente la fiesta, la reunión, la danza, la comida, la diversión. No, se trata más es de formar realmente una cohesión o un abrazamiento social más comunitario también. Em, Hay lugares muy pequeños en otras latitudes de aquí de Europa, Italia, Francia, donde la comunidad es más reducida, ¿no? Porque, claro, España es la puerta de entrada por un sinnúmero de asuntos de contexto, el tema de El la idioma. documentación, el idioma, el clima y bueno, y demás. Y aquí hemos logrado generar colombianidad y transformar un poco esta cultura del folclorismo colombiano sin que la palabra folclor sea mala. Nosotros creemos en la cultura autóctona y la promovemos también, pero estamos generando un asunto intercultural que cuesta que la gente al inicio lo entienda porque es que también comprendemos y yo con las colegas de las organizaciones sabemos que vamos por fases. Del primero al tercer año es muy difícil que la gente realmente haga conciencia de que para dónde va esto cuando está aquí luchándola por sus documentos, luchándola por sobrevivir y sostenerse. Pero luego de eso, cuando tú ya asumes un papel estando acá, bueno, entonces empieza a participar o entonces uno, participación y contribúyele al otro. También es un dar, es un abrir los brazos, es un dar un poco de tu experiencia para la otra persona y no actuar de manera individualista. Esto jamás va a funcionar si simplemente venimos aquí a adaptarnos como europeos, entre comillas, y a tratar de hacer un proyecto de vida paralelo a lo que está ocurriendo en Colombia, porque al final hay familia extensa y la comunidad sigue siendo nuestra familia extensa y se extraña. Que hay muchas personas que lo hacen y se desvinculan totalmente de su ciudad, de su nacional y de su cultura, sí, pero nosotros promovemos una cuestión diferente. Luego, hay unos asuntos intergeneracionales muy importantes porque llegan niñas, llegan niños jóvenes, están naciendo aquí también. Entonces yo creo que esto también hace parte de esa transformación global y esa tendencia grande porque es que hay olas de migración inmensas en este momento. Colombia es el primer país en este momento en España y en otros estados, pero ¿eso qué implica?
No es solamente una política, cierto, una ley de extranjería flexible, una ley de extranjería de favor a los derechos, sino también una transformación cultural, porque es que, ¿qué va a pasar con la conexión? Entonces, eh, el mensaje primero es a eso y segundo, nosotros y nosotras estamos apoyando justamente con estas asociaciones que no ocurran cuestiones como las que ocurren en este momento. Si estamos más asociados, si somos un colectivo grande, organizado y nos vamos de cara a una institución que está siendo violenta, si podemos organizarnos e irnos de cara a la política pública, si podemos organizarnos y participar políticamente en los estamentos, en los espacios de participación de la sociedad civil o política, ¿sí? En los consejos, en los ayuntamientos, creo que allí es donde vamos a realmente tener la capacidad de velar por los derechos y no solamente en las calles, porque eso también a veces se vuelve un poco difícil. Se vuelve difícil porque nosotros estamos enfrentándonos en la calle muchas veces a distintos señalamientos y lo que nos gritan, a mí me han gritado cosas o guerrilleros me han dicho en la calle en algún momento por andar en esto, nuestros mismos connacionales y personas de acá. Entonces, si estamos más organizados y si participamos, creo que es un buen llamamiento a cambiar esto. Pues escucho que nos invitas a que seamos, a que nos unamos, porque juntos somos más, a crear una comunidad de colombiana y a mirar que estemos en las buenas y en las malas, ¿no? Ese es el mensaje que escucho, Henry. Muchísimas gracias por todas estas facetas que nos has mostrado de la situación de los extranjeros en España y un poco también en Europa. Pues acá estás bienvenido en Contraportada en el futuro, cuando desees. Tenemos la puerta abierta o tienes la puerta abierta para tratar de visibilizar todos estos temas que nos incumbe a los colombianos en el extranjero, en tu caso en España. Bueno, pues yo me siento muy a gusto en este espacio. Lo transmitiré con el resto de personas que hacen parte de nuestra red porque creo que son muy importantes y espero poder que volvamos a estar aquí, no solamente a denunciar, sino también tal vez hacer reflexiones de otras situaciones que nos pasan en la diáspora. Esa es la idea, Henry. Entonces, hasta pronto y a los que nos han visto hasta el final, muchísimas gracias por haber visto Contraportada. Síganos en nuestros medios, en Contraportada Info y en todas las redes sociales como Contraportada_digital. Hasta pronto. Muchas gracias. A ti.